Nuestro querido Juan Valdés, el director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Esto es un conversatorio para orientar a la población en torno a cómo va la educación en República Dominicana. Juan, bienvenido. Qué honor. Muchísimas gracias, el honor es mío. Gracias por recibirme. ¿Hay que eliminar las pruebas nacionales, sí o no? No, las pruebas nacionales son el único instrumento que le permite a la República Dominicana tener una rendición de cuentas de qué logra ese 4% para la educación. Y desgraciadamente, en este año tuvimos la calificación más baja, 57 puntos. Es la calificación promedio en pruebas nacionales en este país, a pesar de 12 años de un 4%, de billones de dólares en educación, donde tenemos hoy en día la mayor crisis educativa que hemos tenido en este siglo. Y nosotros lo que hacemos es investigación científica. Nosotros medimos, por ejemplo, esto. El año pasado... El estado de la educación dominicana. Entonces, a partir de luego hicimos en qué condiciones inició el año escolar. Y ahora estamos presentando a todo el país esto. Las condiciones de finalización del año escolar. Porque es que en este país yo insisto en que no tenemos escuelas sino guarderías públicas. Explícanos ese concepto, Juan. Explícanos ese concepto. Yo soy acreditador internacional de sistemas y centros educativos. Okay. Una escuela, para llamarse tal cosa, debe cumplir con estándares básicos de higiene, de mobiliario, de infraestructura, de instalaciones. En este país, el 78% de las escuelas públicas no tiene laboratorio de ciencias. Y luego quieren participar en las pruebas PISA y competir con países donde se evalúa ciencias, matemáticas y comprensión lectora. Entonces, eso no es una escuela. Si tú te vas al tema de lo que dice este estudio, de qué es la alimentación escolar. El mismo director de INAVI en este año a principio le llamó un adefesio al desayuno escolar, que es un pan de agua y un cuartillo de leche descremada. Así los niños nunca van a aprender nada. En el interior del país es el desayuno que se da, incluyendo maví, arepa y avena. Lo que pasa es que, fíjate, para que el cerebro humano pueda agotar procesos cognitivos que conduzcan al aprendizaje, necesita condiciones mínimas de nutrición. La nutrición y el aprendizaje van de la mano. Entonces, lamentablemente, cuando tú tienes lo que tenemos hoy en día, que se han quejado de que los haitianos están invadiendo las aulas. Sí, el 7%, señores, según el estudio. Yo he explicado que realmente no es así. No. Hay lugares del país donde sí. En la provincia fronteriza, por ejemplo. Exactamente. Pero sin embargo, fíjate lo importante, en las provincias fronterizas es que menos déficit de aulas hay. El déficit de aulas está en las zonas urbanas más pobladas. Entonces, construir las 28,000 aulas que en 2012, que esto no es nada nuevo, se diagnosticó como una necesidad. Te dicen que no, que por la pandemia los niños del sector privado se fueron para el sector público. Eso es falso. La matrícula de 2019 y la de 2023, la de ese entonces era superior a la de 2023 y 2024. A ver. Un trasiego de niños de la escuela privada a la escuela pública eso por las condiciones. Eso se alegó. Eso es lo que se alegó. Pero cuando tú ves que en este estudio se determinó que más de 100,000 niños se quedaron fuera de la escuela pública porque no había cupo y tuvieron que buscar opciones en el sector privado, tú te das cuenta que eso es falso. Entonces, una pregunta, hermano. A propósito, Juan, de lo que estás diciendo y de lo del desayuno escolar que me chocó mucho, tú dices un pan con un cuartillo de leche descremada. Sí. ¿Acaso en las escuelas donde se da eso no están dando más que lo que regularmente comen los muchachos en la casa? No. Porque muchos de esos niños que vienen de hogares muy pobres reciben ese desayuno y les debe ser suficiente con relación a lo que regularmente comen. Lo que sucede es que tú tienes un cuerpo humano que requiere de nutrientes, de vitaminas y de condiciones nutricionales para poder aprender. Nosotros no podemos equiparar la escuela pública, que se supone que es un derecho y un servicio, con la pobreza del hogar en el barrio. Porque la escuela moderna está llamada a contener, a alimentar y a educar. Es lo que establecen los principios modernos de la educación. Y para eso, por otro lado, es que tenemos un 4%. ¿Por qué se creó la política de jornada escolar extendida? Por eso que tú dices. Porque hay muchas familias pobres que envían a sus hijos a la escuela porque tienen la comida y el desayuno. Claro. Entonces, por favor, no es una dádiva.
Eso viene del dinero de nuestros impuestos. ¿Y ha sido efectivo lo de la jornada escolar extendida? No, la jornada escolar extendida ha sido un fracaso por pero múltiples. ¿cómo? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, por algo sencillo. Vamos a ver, Juan. Lo que pasa es que la educación es una ciencia. Ajá. Y a mí me preocupa mucho. Yo llevo 34 años como educador e investigador educativo. Y yo veo que acá se presumen muchas cosas de educación que no se basan en la pericia ni en la ciencia. El empirismo. El empirismo. Y el empirismo es bueno en la investigación para tener evidencia, como dices, empírica del día a día. Sin embargo, la jornada escolar extendida se suponía que no solamente iba a contener y alimentar, sino que si un niño en lugar de 4 horas se pasa 8 en la escuela, se suponía que los resultados de aprendizaje iban a ser mejores. Cuando tú comparas los resultados de un niño que está en una sola tanda, dígase matutina versus vespertina, y uno que está en jornada escolar extendida, no hay gran diferencia en los resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya ahí es donde yo voy al concepto de la guardería. La idea, lamentablemente en la práctica, ha sido simplemente tenerlos ahí 8 horas, que es bueno, porque así los padres, las madres pueden dedicarle tiempo a trabajar y luego venir en la tarde a su casa, pero se supone que la meta es el aprendizaje. Y no tenemos evidencia de mejores aprendizajes. La jornada escolar extendida, lamentablemente, nunca ha sido capaz de contratar los talleristas que hacen falta. Por eso fue que se creó la jornada escolar extendida. Entonces, no tenemos buenos resultados educativos y a mí me preocupa el gasto. O sea, tenemos un 4% para la educación. ¿En qué se está invirtiendo todo ese dinero entonces? Bueno, yo te puedo decir que los pasados 2 años hemos tenido una subejecución presupuestaria de más de 20,000 millones de pesos. 20,000 millones que no se gastan. Entonces, ¿cuál es la problemática? Gestión. Tenemos lamentablemente una gestión del Ministerio de Educación ineficiente, incompetente, que no ha logrado las metas. Mira, al día de hoy yo soy parte de la Comisión de Seguimiento al Pacto por la Educación en el Consejo Económico y Social. Y al día de hoy el Ministerio de Educación no ha sido capaz de lograr ni una sola de las metas del Pacto por la Educación. ¿Y por qué? Por ineficiencia. Aquí necesitamos ministros o un ministro de Educación. Primero, que sea capaz de conjugar a toda la sociedad, que tenga las competencias necesarias y que tenga el compromiso y no haya conflictos de intereses. En este momento tenemos un ministro de Educación, lamentablemente, que no ha tenido ningún éxito. Pero él es educador superior, Juan, ¿cómo es esta cosa? Excelente observación. La educación superior se basa en la andragogía. La educación preuniversitaria se basa en la pedagogía. Exacto. Son 2 mundos totalmente distintos. Gran parte del problema que tenemos actualmente en el Ministerio de Educación es que tenemos un equipo de dirección y gestión que vienen todos de las universidades, no conocen la escuela. No tienen pedagogía para establecer el método eficiente para que los niños aprendan. No tienen ni la experiencia. Pero espérate. Para el mundo escolar. Es que yo dirijo un colegio bilingüe internacional. Yo dirijo el St. Lawrence International School, que es un colegio internacional, que se basa en estándares. Y yo te puedo decir, yo fui 10 años coordinador de una facultad universitaria, hace 30 años. Y yo te puedo decir a ti que una universidad y una escuela son 2 mundos totalmente distintos. Claro, Juan, pero entonces, suele pasar lo siguiente, fíjate, y disculpa por la interrupción, pero regularmente los chicos que van a las competencias de educación son virtuosos los chicos de las escuelas públicas. No así los de los colegios. ¿Por qué pasa eso? Bueno, lo que demuestran las pruebas nacionales es todo lo contrario. Sí, pero esa es la totalidad. Estamos hablando de niños específicamente. Lo que sucede es que si tú vas a evaluar la educación, tienes que hacerlo en base a la totalidad, al diseño curricular dominicano. O sea, aquí tú aspiras a 7 competencias fundamentales que debe desarrollar. ¿Cuáles son, Juan, finalmente? Tú tienes, por ejemplo, las pruebas nacionales. Sí. En el sector privado y el sector público hay una brecha de 10 puntos en la calificación. Entonces, el punto es que nadie tiene más recursos que la escuela pública. Eso es cierto. A pesar de que los colegios privados supuestamente son mejores, no es así. Es verdad. Las escuelas públicas tienen todo el dinero del mundo. Aquí lo que necesitamos es un ministro de educación, primeramente, que domine el área escolar, que no tenga conflictos de intereses entre la educación superior y la educación escolar y que puedan llevar a cabo, señores, realizar, cumplir, aunque sea una de las metas del Pacto por la Educación. Aquí no podemos seguir gastando un 4% para la educación sin lograr nada. Y estos estudios demuestran que aquí hace falta ese verdadero cambio que a nosotros tanto se nos ha prometido, por lo menos en educación. Bueno, pues queremos agradecerle a Juan que ha estado con nosotros orientándonos en torno a este tema. Excelente exposición.
y nuestro espacio siempre va a estar abierto a las informaciones que requieras. Muchísimas Todo gracias. lo que requiera la ADP y tú también en base a información para orientar a la población en torno a los temas educativos, siempre nuestro espacio estará abierto. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias, Juan. Aquí vamos, continuamos con el programa.